el programa de hoy, el Papa Francisco expresa su pesar por la muerte de militares en un submarino ruso. Y los obispos de Panamá enviaron un mensaje tras toma de mando del nuevo presidente. Gracias por estar con nosotros en este su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo Isabel Díaz Monsalve y hoy terminamos la semana con información para ustedes y con todo el acontecer de la Iglesia en el mundo. Iniciamos el noticiero con una lamentable noticia y es que el pasado 1 de julio 14 marineros fallecieron al morir asfixiados tras un incendio que se produjo en un submarino nuclear en Rusia. A raíz de este acontecimiento, el Santo Padre se solidarizó con los familiares de las víctimas. Por estos días, Rusia se encuentra de luto a causa de la muerte de 14 marineros asfixiados por el humo que se propagó dentro de un submarino nuclear que se incendió el pasado lunes 1 de julio. Ante este lamentable acontecimiento, el Papa Francisco se solidarizó con las familias de los militares fallecidos en el accidente, según señaló el director de la sala de prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti. Hasta el momento, las autoridades rusas mantienen en secreto la misión que tenía dicho sumergible. En tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó que dentro del submarino murieron 7 capitanes, además de 2 oficiales condecorados con la prestigiosa presea del Héroe de Rusia. Por otro lado, las fuentes militares no especificaron el modelo de la nave, pero aseguraron que el equipaje estaba en aguas territoriales rusas y que en el momento del incendio alcanzó a llegar a la base del norte de Severomorsk, en el mar de Barents. Por su parte, el Ministerio de la Defensa explicó que el accidente no tendrá repercusiones de emisiones de radioactividad y que el reactor nuclear del submarino no tuvo daños. Ahora les contamos que el Papa Francisco sostuvo una reunión en Roma con un grupo de 50 peregrinos panameños y les agradeció por el trabajo que realizaron durante la Jornada Mundial de la Juventud, que se desarrolló en Panamá en enero de este año. Para contarnos más detalles de cuáles han sido los frutos de esta jornada, a 6 meses de su celebración, está con nosotros Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá. Monseñor José Domingo, bienvenido a EWTN Noticias. Monseñor, ya se cumplió medio año desde que se realizó la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y además la primera vez que el Papa visitó la ciudad. Cuéntenos cuál ha sido la resonancia que ha tenido este evento en el país. La gran resonancia de este evento en el país es que nos ha dado la oportunidad a todos los panameños de descubrir lo que realmente somos, tal como nos los definió el propio Papa Francisco. Un pueblo noble, acogedor, un pueblo abierto, alegre, y creo que este es uno de los grandes frutos que todavía gozamos de este gran evento realizado en enero pasado. Y sabemos que estuvo un último encuentro con el Papa en el que dio un discurso a los 50 peregrinos que también asistieron a la reunión en forma de agradecimiento por el trabajo que realizaron en la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Nos podría comentar qué fue lo que más le impactó de todo lo que dijo el Santo Padre en esa cita? Lo que más nos ha impactado fue la forma tan paternal del Papa dirigirse hacia nosotros y también de expresar la gratitud por todo el esfuerzo que como iglesia y como país nosotros realizamos y cómo el Papa pudo hacer una síntesis de lo que le había impactado. Desde ese concepto que nos dice el Santo Padre, la capacidad de agradecer. Nos agradeció por haber pensado en tanta gente. Él hablaba sorprendido de esta mini jornada de los niños, donde ellos también fueron partícipes, o el impacto del Congreso de afrodescendientes e indígenas y el encuentro intergeneracional, lo mismo, cómo se vivió todo desde la perspectiva de la Laudato Si, a través de la toma de conciencia de la necesidad nuestra de poder cuidar nuestra casa común. Y al final siempre manifestaba la sorpresa de él de encontrarse con un pueblo tan alegre, tan acogedor, que incluso le sorprendió
que para los padres de familia el poder levantar a sus niños era la forma de poder manifestar sus triunfos, y los hijos son como un gran trofeo que querían presentárselo para que él los bendijera. Finalmente, Monseñor, ¿qué mensaje daría a todos los jóvenes que ya se están preparando desde ahora para vivir la próxima Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en Portugal? Le invitaría a todos los jóvenes que podamos desde ya asumir también el lema que el Santo Padre ha regalado para la jornada del 2022, que como María, también nosotros ya podamos salir al encuentro de otros jóvenes, y que así como nosotros nos estamos preparando, seamos capaces también de invitar a otros jóvenes para que puedan tener esa gran experiencia que se tiene en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. Monseñor Ulloa, muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Felicidades, que Dios bendiga a cada uno de los televidentes de EWTN Noticias. Y seguimos con noticias desde Panamá, donde la Conferencia Episcopal se pronunció acerca de la toma de mando del nuevo presidente del país, el señor Laurentino Cortizo. Conozcamos este mensaje. Monseñor Manuel Ochogavía Barahona, obispo de Coloncuna, Yala, y secretario de la Conferencia Episcopal Panameña, se pronunció en un videomensaje a nombre de todos los obispos de Panamá, con motivo de la toma de mando del nuevo presidente del país, Laurentino Cortizo. En el mensaje, Monseñor Ochogavía extendió la oración de la Iglesia por el nuevo mandato que inicia. Además, invitó a todos los ciudadanos a unirse en oración en este crucial momento para el país. Panamá nos necesita a todos. No podemos excluir a nadie. Y es este el momento en que todos tenemos que trabajar con denuedo y tesón por crear y construir este país en justicia, en equidad, en dignidad y para todos. Por eso invitamos a todos los panameños y panameñas a orar para que el buen Dios guíe a este pueblo de Panamá. En ese sentido, el secretario del Episcopado panameño pidió a Dios que derrame su bendición sobre la nación y sobre este nuevo gobierno. Como se sabe, Laurentino Cortizo juramentó el pasado lunes 1 de julio por un periodo de 5 años y recibe el país con una economía en desaceleración y una creciente frustración entre los panameños debido a la corrupción. En su discurso, el nuevo presidente de Panamá prometió aumentar la economía al reforzar la transparencia en las contrataciones e impulsar asociaciones público-privadas para proyectos de infraestructura. Bueno, para los panameños ha sido un año muy bendecido con este gran encuentro de la juventud que se realizó en su país. Qué bendición el poder contar con tantos jóvenes que renuevan la iglesia, que están juntos rezando, encontrándose con el Papa Francisco. Así que es un año para valorar y que esperamos que los frutos obviamente se sigan viendo a lo largo del camino, y también con este nuevo mandatario que esperamos que también ahí en el gobierno se puedan ver los frutos de este gran encuentro que se tuvo con el Señor en tierras panameñas. Es lo que hace ver una Jornada Mundial de la Juventud, hace ver un programa de transformación social verdaderamente. Si yo fuera una persona de Estado, yo vería a esos jóvenes, vería el mensaje que ellos los entusiasma, los llena de alegría y los hace comprometerse en voluntariados y comprometerse en obras de bien para decir, esto es un maravilloso programa para la nación, un programa que pone primero a la persona y primero de alguna manera también, de una manera fundamental, al joven, que es el futuro de la nación y también es su más valioso y ilusionado y esperanzador presente. Así es que esperamos que el nuevo presidente de Panamá pueda ver en esta manifestación maravillosa de la Jornada Mundial de la Juventud parte de un importante e indispensable programa para su país. Ahora nos vamos con noticias de México, donde se encuentra nuestro corresponsal Diego López con el acontecer de la iglesia en este país. Adelante, Diego, con la información. Hola Isabel, hola Eddie, los saludo desde el Templo Expiatorio en la Ciudad de México. El día de hoy quiero contarles de que a un año de que Andrés Manuel López Obrador fuera electo presidente de México, la Iglesia le recordó el compromiso que tiene con los pobres. En las elecciones presidenciales del 1 de junio del 2018, López Obrador resultó ganador con la gran mayoría del 53% de los votos.
Su partido político Morena obtuvo también mayoría en la Asamblea de las Cámaras y en el Congreso de la Unión, órgano legislativo federal de México. Por su parte, y con ocasión del aniversario de esta elección, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera López, felicitó al mandatario por su triunfo y al mismo tiempo le pidió atender los problemas en materia de migración, servicios de salud y violencia que tanto le urgen a los mexicanos. La autoridad debe atender a las mayorías, debe atender a las minorías. Las mayorías que votaron necesitan quedar satisfechas con los resultados y las minorías que pensaban de otra manera también necesitan ser convencidas que el camino que se lleva en el país es el mejor. Por eso, nosotros felicitamos al presidente de la República. Como iglesia rezamos mucho por él. En aquellas situaciones en las que tenemos parte como jerarquía o como pueblo católico, también estamos dispuestos a colaborar siempre en favor de los migrantes, en favor de los jóvenes y sobre todo la tesis principal del presidente de la República, que fue primero los pobres. En otras noticias, quiero contarles que el Papa Francisco le entregó el palio arzobispal a José Antonio Fernández Hurtado, arzobispo de Tlalnepantla. En la misa de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, el Santo Padre bendijo los 31 palios para los nuevos arzobispos que ha nombrado a lo largo del año. En la homilía, el pontífice animó a los nuevos arzobispos a imitar el ejemplo de los apóstoles Pedro y Pablo y ser testigos de vida y testigos del perdón de Jesús. Al finalizar la misa, el Papa Francisco entregó el palio arzobispal a Monseñor José Antonio Fernández Hurtado, arzobispo metropolitano de Tlalnepantla, quien aseguró que el Santo Padre envió un gran saludo y cordial a los mexicanos y pidió que sigamos siendo una iglesia en salida, una iglesia misionera donde Cristo esté en medio de nosotros. Voy saliendo de la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo en el Vaticano, donde el Papa Francisco me ha entregado el palio y en la homilía ha expresado que este palio, que está hecho de lana de borrego, nos debe recordar sobre todo el alzar a las ovejas en nuestros hombros y dar la vida por todas ellas. Por eso yo creo que hoy es un día muy grande para recordarnos que el arzobispo, los obispos, los sacerdotes debemos entregar la vida por los demás. Para finalizar, quiero contarles que se celebraron los 90 años de que terminó la Guerra Cristera en México, con la participación de comitivas de diversas partes de México y con familiares de cristeros fallecidos. La Guardia Nacional Cristera realizó una peregrinación que culminó en una misa en la antigua Basílica de Guadalupe. Durante la celebración se recordó el heroísmo de aquellos que por su fe estuvieron dispuestos a morir en 1929, cuando el gobierno hizo fuertes ataques contra la fe y la religión católica, entre ellos restringir el culto público. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo a todos en el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Muchas gracias, Diego, por la información y por recordarnos el amor y la valentía de los cristeros en México. Ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en Libia, centro de detención de migrantes sufre un terrible atentado, dejando al menos 50 muertos. Y el nuncio apostólico en Perú habla acerca del papel de los jóvenes en la sociedad. Ya regresamos con más información en WTN Noticias. Ahora nos vamos con información desde Lima, Perú, con nuestro corresponsal Miguel Bizárraga. Adelante, Miguel. Isabel, Eddy, ¿cómo están? Los saludo desde la Pontificia Universidad Católica del Perú y me encuentro aquí porque a pedido del Episcopado peruano se canceló un taller de masturbación femenina que se iba a realizar la semana pasada. El taller de masturbación femenina titulado Conquista tu papaya se iba a realizar el jueves 27 de junio y fue cancelado luego de que la Conferencia Episcopal Peruana envió una carta al rector pro tempore de esta casa de estudios. El texto, dirigido a todos los obispos del Perú, indica que este taller de sexualidad, bajo el pretexto de fomentar la educación sexual en los jóvenes, atenta contra la moral y las buenas costumbres. Ante esto, Monseñor Miguel Cabrejos, vicegran canciller de la Casa de Estudios, y la Comisión Episcopal para la PUC recomendaron al rector pro tempore de la universidad, Efraín González de Olarte, evitar la realización del evento. Del mismo modo, le pidieron tomar las medidas preventivas y correctivas para que tales hechos no se repitan en el futuro. Este evento, que generó gran polémica entre la comunidad estudiantil, fue organizado por estudiantes de los ciclos finales de la carrera de periodismo.
Ahora cambiamos drásticamente de información para contarles que con motivo de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el arzobispo de Arequipa presidió una misa en la Basílica Catedral. La celebración contó con la presencia de varias autoridades y cientos de fieles. Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, quien presidió la misa, estuvo acompañado por sacerdotes de la arquidiócesis, religiosas y seminaristas. En su homilía, Monseñor del Río destacó la importancia de San Pedro y San Pablo en la sucesión de los papas que ha tenido la Iglesia Católica, a los cuales calificó como hombres sencillos y humanos, con sus errores, pero fieles al Evangelio. Asimismo, el prelado agradeció a Dios por la fe de Pedro a la Iglesia, aún con las persecuciones que tuvo que afrontar. En ese sentido, manifestó que la Iglesia de Cristo no es un club o una serie de normas, sino que es humana, pero divina en su esencia, y su misión es dar a conocer al mundo el amor de Dios y la misericordia del Señor. En otras noticias les informo que el Arzobispado de Lima entrevistó al nuncio apostólico en el Perú, Monseñor Nicola Girasoli, quien habló sobre la exhortación apostólica Christus Vivit y el papel de los jóvenes en la Iglesia. Escuchemos lo que dijo. Verdaderamente, Christus Vivit, Cristo vive, esta exhortación apostólica, yo la recomiendo muchísimo a los jóvenes porque tienes reflexiones importantísimas, tiene anécdotas, imágenes que pueden ayudar mucho a los jóvenes. Primero, el Papa quiere muchísimo a los jóvenes, porque el Papa dice, Dios es joven. Segundo, el Papa dice que los jóvenes deben tener un rol importante, participativo en la Iglesia, y no solamente un rol así de esperanza. El Papa dice, los jóvenes no son el futuro, son el presente. Compañeros, por el momento esta ha sido toda la información de la Iglesia en el Perú. Informó para EWTN Noticias Miguel Bizárraga. Adelante, estudios. Gracias, Miguel. Casi da vergüenza, y no debería dar vergüenza hablar de una universidad católica, de un evento realizado o que se programaba en una universidad católica. La universidad católica debe ser como la Iglesia, luz del mundo, es lo que el Señor nos dice que es nuestra misión. Y ese es el lema de la universidad católica, y la luz brilla en las tinieblas, pues esto es más tinieblas que luz, y hay que preguntarse, o sea, porque no es una cosa fortuita, ¿cómo pasó? O sea, ¿cómo ha estado pasando por años este tipo de... Es reiterado, sabemos. Exacto. Sí, es algo que a nosotros nos cuestiona, nos hace pensar en la responsabilidad que tienen todas las personas. Aplaudimos y celebramos, estamos muy felices de que los obispos hayan intervenido, porque es lo que tienen que hacer. Si los obispos cumplen con su misión, pues se irá encaminando la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú, hacia lo que debe ser. Ellos deben velar y nosotros también, porque sabemos que esta noticia trascendió por comunicaciones de personas particulares. Y después es que los obispos han intervenido y gracias a Dios se ha podido impedir este evento, pero lamentablemente han habido demasiados ya y esperemos que sea el inicio de una nueva dirección auténticamente católica para esta universidad. Esperamos que sea así, Eddie, pero también... lamentablemente también tenemos que decirlo, en muchos países se vive esto, que las universidades católicas no cumplen con lo que realmente son, con sus principios, con sus valores, y no merecerían tener el nombre de católicas promoviendo todo este tipo de talleres y de ideas que en el fondo es toda la ideología de género que está ahí infiltrada y que los obispos realmente tienen que tomar el mando valiente en cada una de estas universidades y hacer respetar, ¿no? Y valer el nombre de la universidad. Analistas que han estudiado el tema dicen que la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú es la plataforma académica más importante para la difusión de la ideología de género en el país. No puede seguir así. Y en otras noticias, en Libia, al menos 50 personas perdieron la vida producto de un ataque aéreo que destruyó un centro de detención para migrantes. Al menos 50 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas, entre ellas mujeres y niños, producto de un ataque aéreo que destruyó un centro de detención para migrantes africanos en la ciudad de Tayura, Libia. El gobierno con sede en Trípoli y apoyado por la ONU acusó de cometer el ataque al autodenominado Ejército Nacional Libio dirigido por el general Khalifa Haftar y pidió que la misión de apoyo de la ONU en Libia establezca un comité para investigar el suceso. Como se sabe, Libia está dividida entre dos gobiernos en guerra y las fuerzas de Haftar controlan gran parte del este y el sur del país.
Tras la tragedia, el presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones del Episcopado Italiano, Monseñor Guerino Di Tora, calificó el hecho como un acto deplorable de inhumanidad. Asimismo, el prelado manifestó que los campos de detención libios son como verdaderos campos de concentración. Por eso, pidió una toma de conciencia mundial ante el fenómeno migratorio. De acuerdo a cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados, hay cerca de 3.500 migrantes en centros de detención cerca de la zona de combate, cuyas vidas corren un alto riesgo. Tristísimas las imágenes que nos llegan desde Libia. Nuestras oraciones por todos los fallecidos y por todos los migrantes que en búsqueda de un futuro mejor, en muchas ocasiones pues tienen que pagar con su propia vida los errores de otros. El arzobispo de Toledo, España, Monseñor Braulio Rodríguez, habló acerca de las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo en las que critica la postura del nuncio de este país acerca de la exhumación de los restos de Francisco Franco. En España, el arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez, calificó de impresentables las amenazas que la vicepresidenta Carmen Calvo realizó en una queja formal presentada al Vaticano por las declaraciones del nuncio de dicho país, Monseñor Renzo Frattini, quien aseguró que el gobierno español pretende resucitar a Franco con su exhumación. Y es que, según señaló la funcionaria, el Ejecutivo presentó una querella por la injerencia del nuncio y calificó sus palabras de improcedentes e inaceptables en el fondo y la forma. Y agregaron que un embajador de la Santa Sede no tiene que entrar en los asuntos internos de un Estado, y menos en un tema tan importante como es exhumar los restos de un dictador. Ante esto, el arzobispo de Toledo pidió no dar vuelta siempre a algo que sucedió hace más de 40 años, ya que, según comentó, España tiene problemas más grandes. Además, añadió que con la forma de reaccionar de la vicepresidenta se amenaza a los ciudadanos y a toda la Iglesia. Cabe señalar que actualmente el caso de la exhumación está paralizado, a la espera de la resolución del Tribunal Supremo, que suspendió cautelarmente el proceso a petición de la familia de Franco. Y para finalizar el programa, nuestro director Alejandro Bermúdez continúa hablándonos acerca del tema del Sínodo de la Amazonía, que se realizará en octubre en el Vaticano. Es un gusto estar con ustedes, amigos de EWTN Noticias. Soy Alejandro Bermúdez, el director de noticias para EWTN en español. Y esta semana quiero volver sobre un tema que ya he comentado, pero que sigue completamente vigente, y es el tenso momento de expectativa que gira alrededor del sínodo panamazónico que se va a realizar en octubre en el Vaticano, con los obispos de América del Sur mayoritariamente, que conforman lo que conocemos como la cuenca amazónica, principalmente el Brasil, pero muchos de los otros países hispanohablantes también, además de los expertos y auditores que se suelen invitar para estos eventos. Recientemente, la página de Vatican Media publicó el informe de un diálogo sostenido a las afueras de Roma, que no había sido un evento público. Ustedes probablemente vieron este tema en algunos capítulos anteriores o ediciones anteriores de nuestro noticiero. Pero recién esta semana se ha publicado una nueva nota haciendo referencia a este encuentro e insistiendo en los dos puntos que yo considero que son tremendamente riesgosos en el documento de trabajo, en el documento de preparación para el sínodo panamazónico. Número uno, la manera como se quiere cambiar la disciplina eclesiástica del celibato sacerdotal, que es una manera completamente basada en el pragmatismo, es decir, en que, bueno, se necesitan más sacerdotes, cuando existen un número de objeciones pragmáticas, prácticas también, y por un motivo emocional, ¿no? Insistiendo en que, bueno,
las mujeres también tienen que recibir algún tipo de ministerio, simplemente porque es un derecho, porque la sociedad ha evolucionado en esa dirección. Y no hay absolutamente ningún tipo de argumentos teológicos que son los que deberían presentarse cuando se pretende cambiar una disciplina que va a tener un impacto no solo para la cuenca amazónica, sino para todo el mundo y toda la iglesia en el mundo. El segundo punto, que es bastante grave, que lo había señalado en un comentario anterior también aquí en EWTN Noticias, y que sigue presente en este simposio a puertas cerradas que se realizó a las afueras del Vaticano, y que, como digo, Vatican Media anuncia esta semana que aconteció, es el distanciamiento del tema de la evangelización. Básicamente afirmando que la iglesia no tiene que evangelizar, y si evangeliza tiene que tomar una cantidad enorme de los contenidos y de las formas de las tribus originarias, y en consecuencia el evangelio pierde todo sentido de ser una realidad y una dimensión revolucionaria. Cuando nosotros estamos diciendo que el evangelio tiene un mensaje para el cambio social y político, pero que no tiene un mensaje para el cambio espiritual de las personas, estamos básicamente cometiendo la misma herejía que se comete en el espiritualismo cuando se cree que el evangelio no tiene consecuencias sociales. Entonces, nosotros vamos a seguir informando sobre este tema, pero es importante que todos nosotros contribuyamos a rezar y a incrementar la conciencia para que este golpe de Estado que aparentemente se quiere dar al interior de la Iglesia no ocurra el mes de octubre durante el sínodo. Gracias, y los dejo en compañía de EWTN Noticias. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros una vez más en EWTN Noticias. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales y que ahí pueden ampliar estas y otras informaciones. Además que también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico contándonos noticias o informaciones de sus países para poder publicarlos y promoverlos aquí en el noticiero. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.